¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my god! La verdad que tú dijiste, no voy a estar en redes sociales, y luego me atacaste con cosas de redes sociales. Porque estaba muy aburrida. Sí, es que esto era como que Lucía. O sea, yo es que, además te he dicho, ¿y si yo me muero y no me has contestado? ¿Y si me hubiera muerto? ¿Y si me hubiera muerto? Pues... Y luego te he dicho, o sea, ¿cómo me ignoras así? Lucía estaba trabajando. Luego te he escrito, me voy a la policía a poner un anuncio por acoso inmediatamente. Y me has ignorado también. Claro que te he ignorado, estaba trabajando, Lucía. Yo también. Y a ver, creo que Sirviendo. Perdón, ha sido culpa tuya por ignorarme. Hola, somos Lumon, Lucía Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a reaccionar por fin al comeback del nuevo álbum de Seventeen, Seventeen is Right Here, Best Album, que es Maestro. I don't know, I have not heard it, so I don't know how that is pronounced. Oh my god. Si este es el primer video que veis de nosotras, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este canal reaccionamos a muchos grupos distintos de K-pop y a mucho contenido distinto de K-pop. En este momento, en realidad, estamos reaccionando a todos los MVs de Seventeen en orden cronológico, pero como ayer fue el comeback de Seventeen, vamos a reaccionar a su nuevo single, Maestro. Ha sido un día muy difícil para nosotras. Así que si queréis ver los siguientes videos de Seventeen, por favor suscribiros y dar a la campanita. Thank you. Oh my god, primero antes que nada, special mention a Karat por ser, como siempre, súper Fenomenales. lindas. Sí, muchísimas gracias por toda la información, por todas las recomendaciones. O sea, simplemente gracias por todo. No. Es decir, es que sinceramente reaccionar es algo que a Lucía y a mí nos encanta, pero nos ha gustado mucho la experiencia con Seventeen, especialmente por las caras que nos dejan comentarios, porque nos hacen sentir muy bienvenidas en el fandom y nos hacen sentir como muy apreciadas y nos orientan un montón en cosas que no sabemos, y la verdad que es muy divertido. Sí. Y añade muchísimo a la experiencia. Total. Si no, estaríamos perdidísimos. Estaríamos perdidísimos. Sí. O sea, ya lo estamos. O sea, nosotros a lo mejor grabamos esto y 2 semanas más tarde es como... Claro, es que digamos que el timeline de cuando grabamos las cosas y el timeline de que salen las cosas en el canal son muy distintos. Entonces, a veces nos ven comentarios en un video y solo pienso, es que hay como 3 videos que grabamos. Claro. Que no sabemos esta información. Pedimos disculpas. Perdona. Pedimos disculpas. Pero muchísimas gracias, sí, de verdad. La verdad que nos la pasamos muy bien y Seventeen ha sido un grupo fantástico para reaccionar. La verdad es que son tan divertidos, su música sinceramente es tan buena, es tan pegadiza, la tenemos en repeat todo el tiempo. Wow. Yes. Doy fe. Es que, claro, como llevamos un día sin ver nada, yo le dije a Almendra, no me hables. Almendra, no te dirijas a mí porque sé que cada cosa que me vayas a mandar está llena de spoilers, probablemente. Entonces, mejor no me digas nada, absolutamente nada. A menos que sea algo muy importante. Ay, te iba a mandar una foto muy bonita que subieron del concierto. Que salían Wonu y DK. Oh, that's fine. Es lo que te quería mandar. Pero me dijiste no. Y fue como, vale. ¿Por qué me dijiste no? Porque ese te dije pequeñito y yo, pues no te dije no tiene ningún spoiler. Es que no tiene ningún spoiler. Literalmente era una foto bonita de Wonu que te quería compartir. No sé. Y no me dejaste. Hi, baby. Oh, wait. I'm gonna you once. Give it to me. Give it. He's not giving. No, he wants to pull. Oh, you can pull. Pull. Yo le comenté a Lucía hace como 3-4 días. Me comí un spoiler que no sé si es un spoiler. No sé qué es, Lucía. No sé qué es. Bueno, en realidad sale la reacción a la guía de Seventeen. Leí un titular de un anuncio de las reacciones. Pero no me lo digas. ¿Do you know así? But maybe later. I don't know. Ok, dilo. Es que literalmente solo es una palabra. Ok, dilo. Que solo leí una cosa. Ok. Que es como... Era un artículo sobre las reacciones de Carats al teaser, el primer teaser. Ok. Y solo dijeron que todas estaban muy emocionadas, que Dark Teen
Dark Teen. Hombre, ¿tú has visto los lucazos que me llevan? Ya, pero es decir, Dark Teen, ¿qué es? Dark Teen, pues como es... Pero Cyber decir- Teeth, like, you know, like... Pero lo digo, es Like decir, our teen. esto es como canon en el mundo de Seventeen. Déjennos saber una- Seventeen tiene un storyline, ¿en qué momento? Es decir, storyline. no lo sé. Yo creo que es como concepto de look, Pero no, ¿sabes? es que no sé, no tengo solo de Dark Teen. Y yo me quedo como que... Yo creo que es como un concepto, ¿no? Como hard stem versus soft stem. You know. I don't know. Es decir, yo creo que sí, por como he visto, pero Hay una me teoría. parece interesante. Me Yo que parece sí. interesante si los... me parece interesante si los envíos se dividen como en Dark Teen y otra cosa. Bueno, aún no hemos Light visto... Teen o qué. Aún no lo hemos visto. Yo creo que hasta Fear no vamos a ver. No lo sé. Dark Nosotras, en esta realidad que vivimos, la última canción que hemos reaccionado, o el último enví que hemos reaccionado, es... Sipsiana. Exactamente. Que no sé qué segue va a ser hacia maestro. No, ninguno. Bueno, a ver, si lo tomamos en la timeline real de Seventeen, el último comeback fue God of Music. Que sí, que hemos- no es nada... Hemos reaccionado a él, está por ahí, voy a buscar. Yes. No. No tiene nada que ver. Yo, desde luego, el único spoiler que he visto ha sido el thumbnail que sale Wonu y en plan... En plan maestro. Bueno, yo también es que lo vi anoche, a las 11 de la noche, y en plan me voy a dormir, tal, venga, voy a ver un vídeo relajante en YouTube, y veo así el jeto de Wonu, así, y yo... Y además solo veía Wonu en todas partes. Es que yo te dije que YouTube era peligroso, es el peor de las redes sociales. Ya, pero A ver, yo necesito irme a dormir. Yo trabajo en redes sociales, entonces era inevitable estar en ellas. Pero no me comí ningún spoiler, excepto en YouTube, que también vi Ya. el thumbnail. Es que había visto a Mingao con lo del, o sea, lo El del teaser. teaser. Like, it was fine. I guess. Pero no esperaba verme el jeto de Wonu ahí guapísimo, increíble, que no sabía cómo lucía. Claro. Que además mi hermana ya me había dicho en plan de, te va a dar algo cuando veas a Wonu, y yo, Si no queda claro, el vías de Lucía es bueno. podéis ir a ver todo mi recorrido, ¿vale? Hasta que se demuestre lo contrario, este señor va a seguir siendo mi días. Pero han sido días difíciles. Además, a mí me gusta escuchar los álbumes enteros. Aunque me salte la canción, el title, para reaccionar en vivo, a mí me gusta escucharlo. Y yo como, Almendra, ¿puedes escuchar el álbum? Y Almendra, no, yo, Almendra, déjame escuchar el álbum. Entonces me he puesto los anteriores, que no los había escuchado de corrido y me han gustado mucho también. Yo ya sabía que me gustaban, Ya. pero había canciones, como ahora que estamos descubriendo las diferentes líneas y tal, estoy obsesionado con la hip hop line. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. En A otras Lucía- noticias, a Lucía le el agua es encanta. clara y moja, Y a Lucía le gustan los raperos. y a mí me gustan los raperos, no pasa nada. Sí, estamos reaccionando a la guía que nos habéis dejado en comentarios. Ya saldrá en algún momento en el canal. Ya, enseguida. Y es muy divertido. La verdad que Nos la encanta. hemos disfrutado un montón. En ese punto, si tenéis más contenido para conocerles a ellos, como... Su historia, más que todo su historia. Sí, porque la guía cubre mucho, pero es verdad que... Es yo más qué sé, yo decía personality como- based, diría. Sí, sí, no, I guess. no es tanto de la historia con la historia de Seventeen, como que ha sido cada... También, pero yo qué sé, o sea, tú porque has visto... Tú los conoces por Going 17, entonces les conoces más. Sí, pero es decir, yo creo que la intro sí te hace como que una storyline un poco pequeña, pero las enfocadas es sobre personalidad. Sí, yo necesito como más factores. Ujú. Como de ellos, porque por ejemplo te preguntaba, ay, ¿cuándo se vino Vernon Claro. a Corea? O, ay, ¿qué ha estudiado para que tenga este interés? ¿No? Y era como información que a mí, que no es necesaria para nada y puede ser totalmente privada. No, es verdad, a mí me da curiosidad, pero como me da curiosidad de conocer a cualquier persona, ¿no? Únicamente, si tienen info, línkenla, nos encantaría saberla. Pero bueno, esto se nos está yendo un poco de madre. Sí. It's fine. Nosotros de aquí en sí. adelante nos montamos podcast. Oh my god, estoy tan nerviosa. A ver, vamos a empezar, sí. Sí, perdón. ¿Ya? Hicimos un poll en nuestra comunidad preguntando a qué queríais que reaccionáramos. Y fue a los teasers, al enví y a los fanchants. Yes.
Así que si queréis, por favor, mirad nuestra comunidad porque queremos empezar a hacer polls para saber como qué os gusta, qué quieres que reaccionemos. Entonces, estar pendientes de eso. Sí, también pues eso como para más información. Sí, usualmente hacemos cosas así de qué vamos a reaccionar esta semana o noticias que están pasando en el mundo de K-pop, pues las hablamos ahí. Incluso sugerencias que nos queréis dejar. It's fine. Y claro, este vídeo, o sea, normalmente estamos reaccionando viendo un dance practice o algo para ver cómo la performance. Aquí no tenemos una performance oficial. Sabemos que la han hecho en el concierto, pero como no es un vídeo oficial, no queremos reaccionar a él porque las cosas de copyright son muy... Yes. Así que, pues eso, vamos a estar reaccionando a los fanchats en vez de eso. Así que nada, vamos a empezar por los teasers. Oh my god. O sea, yo sobre todo, o sea, aparte de lo visual, tengo muchísimas ganas de escuchar la canción. Ya, yo como no sé... No sé absolutamente nada. Es que no he visto nada. Yo tampoco. Ok. La verdad que sí, en la canción no me he spoileado de nada. Ya. Es muy Pero difícil. de nada. Sobrevivimos, no me lo puedo creer. Pero bueno, aquí hay una pequeña frase que dice: "This is a teaser for Seventeen's Maestro music video. In our current reality, where anything can be related to AI, who is the real Maestro? A portion of the footage in this video was created using AI." Me parece interesante el tema. Me parece bien que lo hayan puesto así, porque es en plan de, yes, we did use AI, Sí. because we're opening up this debate. Claro, pero a ver, es que yo creo que es el futuro. It's the future. It is a tool. Me parece correcto como lo han puesto ellos, o sea, como sin desacreditar, sino pues como un complemento. Sí. Ya sabemos que hay un debate muy grande con los artistas y la comunidad, ¿no? Y yo creo que nos posicionamos desde la parte de los artistas, o sea, como que el trabajo tiene que valorarse por lo que es. Está muy churi la inteligencia artificial, pero desde luego hay que usarla con cuidado y acreditando bien a la gente y a las cosas. Así que eso me parece cool. A ver qué tal y a ver si lo vemos. A ver si sabemos diferenciar que está hecho por Yeah. inteligencia O sea, artificial. Me parece interesante. Veremos cómo fue utilizada. Vamos a ver el teaser de Maestro. Teaser 1. Ok, let's go. Oh my god. Ah, sí se ve que es IA. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my god! ¡Ah! Eso es... ya, Yes. ¡Oh my god! What is happening? ¡Wow! I cannot. ¿Te acuerdas la conversación que tuvimos ese día de Why are they wet? Why are they wet? Sí, es que... Literalmente es como que me estaba saliendo de mi piel. Es como estaba como que... Lo siento mucho. No, si era por mí era como que la reacción como que... Ahí Pensaba que yo te estaba arrancando. No, necesito a alguien que me abrace para Wow, sobrevivir. Chulo. Wow. Es decir, ya entiendo. Joder, Darkin. esto es solo el teaser 1. Vale, vamos a no comentar mucho de esto. No. Porque hay muchas cosas. Pero vale. qué chulo, ¿sabes? Me gusta cómo lo han hecho, que se vea como muy distorsionado, muy distópico, muy uncanny valley. La música un poco disturbing. Sí, muy... Wow. Me encanta. Yeah. Es que quiero parar en todos Me para encanta, verles bien. Jun. Mira, Hoshi, Dino. increíble. Era Dino. Perdón, estoy aquí. Disculpa, Era Dino, ¿no? Perdón. Es Hoshi. Ay, sí, Es perdón. Hoshi. Wow. ¿Pero quiénes Esto me son da estos? muchas vibras y teeth. Un poco. Disculpas, por el crossover reference. Wow. Mingyu, lindísimo, bellísimo. Scoops. Espero que Este es como un play, ¿no? Sí, Es un play y los Sí. forwards, ¿no? Sí. Y el forward y backward. forward, backward. Que no sé cómo está Scoops en la actualidad. Espero Ah, que yo recuperado. tampoco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Baby, he's so cute. Wow, tenía unas ganas de ver a Uchi con este pelo. Ya. Wow, se veía dar increíble en los conciertos. Wow. Qué lindo. Me encanta lo industrial que Sí. se ve todo. Es que es como... realmente es muy... steampunk. Totalmente. Ver, ¿no? ¿No? Con estos... Bueno, el señor robot que... Está como... ¿Qué es vamos a decir eso? que es una mesa de mezclas. Sí, ¿no? Realmente parece una mesa de mezclas, ¿no? Sí, como una mezcla de piano y mesa de mezclas, ¿no? Sí, es que lleva como las
¿Sabes que los pianos por dentro tienen las cuerdas? Parece Sí. eso. ¿Qué te he dicho del collar? Ya. Yes, Fue increíble. it was amazing. It was amazing. Me encanta el estilismo. Vamos a dejar de comentar tantísimo. Sun Quan, lindísimo también. Mira, es la orquesta que está ahí. Sí. Me gusta mucho. ¡Buah! Es que no puedo más. Esto tú no lo has visto, pero este plano y esta luz me da muchas vibras a Super. Ah. I'm sorry. If you get it, you get it. If you don't, you don't. Joshua. Es Joshua. Sí. DK, yeah. Le veo... Me encanta el violín. Y señor Wong. Pero siento que él está Una misión. en otro lugar, ¿no? Es decir, Yes. parece que todos Madre están, mía. pero Mono está en otro lugar. No sé qué está Madre haciendo. mía, a mi hermana la voy a asesinar. How did she keep this from me? Oh my god, Almendra a mí me va a dar algo. Something's up. El maestro. I can't. Bueno, pues hemos sobrevivido al primer. Barely. Nos queda un Pero teaser y la canción entera. En cuanto a la música, Me genera muchísimo hype. pero no. Es decir, es todo distorsionado, pero no me da ningún tipo de melodía. No, me No. da ningún tipo de. Nada. Me cuenta más de visual Sí. que musical. El teaser 2 va a ser el que tenga Probablemente. un snippet. Y me da muchas vibras a Love, Death and Robots. Okay, I can see that reference. Yeah. Ok, pues... Oh my god, Almendra, yo no voy a sobrevivir a esto. Oh my god, have you seen that? Qué lindos todos. Que vamos a ver el segundo teaser, ¿ok? Ok. Okay. El cronómetro, wow. Uh. Yes, Uchi. Yes, Wow. Uchi. Wow. Wow, wow. Ah. Let's go. Vamos directas al envy. Vamos. 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 You don't want to see it again. Why would I when I can watch the full thing? My god. Wow, A se ve ver. tan increíble. Es decir, pero es que están bailando como que con robots. Hay Eh, robots. sí, Es como personas robóticas. sí. Bueno, el cronómetro detrás se ve increíble. Impresionante, Este wide sí. shot. Es impresionante. O sea, la perspectiva, la profundidad, el movimiento. Eso se ve tan increíble. Llevan las varitas, ¿cómo se llama? No. I don't know. I do, but I forgot. En fin, Es you know más what it tu is. territorio que el mío. Me encanta además que algunos llevan como la cola de pianista. O sea, me gusta este matchup de vestuario, ¿no? Entre lo moderno con estos pantalones anchos, las proporciones tal, y luego le queda muy bien esta fusión. Eso es, me encanta Ya. esa toma como que Ajá. les estuviera dando poderes, parecería con el Yes. trueno, ¿no? Cute. Es que me encanta que estén hablando de esto en una canción. Habrá que ver las lyrics, pero, Sí, es pero como muy- la propuesta me gusta mucho. Es muy de la actualidad, ¿no? Sí, Me me gusta mucho, mucho, mucho. Además tenemos aquí también la fusión entre lo moderno y lo antiguo, pero es también como este Y2K que estamos viviendo ahora también, ¿no? Los efectos son tan increíbles, Almendra. No sé. Es que el contraste que vivimos viniendo de God of Music, Ya, es totalmente distinto. o sea, Pero nada ya que de ver, por sí, literalmente nada que ver. este plano luce... Increíble. que- Pero es decir, él parece que estuviera en una misión contra los robots. Porque no ves que están como un poco destruidos. Sí, los otros es como que están dirigiendo y este está como, sí, enfrentándose ahí. Guau, me encanta. Es que es eso, es que esto es Alien, esto es... hay miles de millones de videojuegos que se ven así. Ay, me encanta. Es so cute. Perdón. Ok, vamos a ver la almendra. No me aguanto más. Es que, ¿qué más quieres decir? No hay nada más que decir, simplemente vamos a ello. Uf. I'm not ready. A mí me va a costar interiorizar todo lo que va a suceder a continuación, ¿eh? Vale. No por nada, sino porque se ve tan cargado lo visual. Porque God of Music era bastante más chill. Sí, bastante. Bastante. sí. En general, todos los que hemos visto eran... Eran cuties. Sí, eran más chills.
esto lo veo muy cargado de información. Wow. Probablemente lo tengamos que ver 2 veces. Total. Yo sí. Bueno, de momento, esta es la primera vez que vemos un vídeo, escuchamos la música y leemos las lyrics a la vez, que ya tenemos bastante. Sí, eso va a ser difícil, perdonad. Yo me Lo voy a- haremos lo mejor posible. Yo me voy a dedicar a gritar cada vez que aparezca uno. Ya está, eso es lo único que voy a hacer, ¿de acuerdo? Y probablemente más gente, porque yo le grito a todo el mundo. Ok. Pero bueno, vamos a ello. Ay, qué nervios, Alvin. Ready? Ok. Maestro, let's go. Estoy con la puta, ¿cómo se llama? ¿Batuta? It could be. Suena No que lo me lo he sé, inventado. No, Honestamente. es que literalmente no lo sé, Lucía, no te puedo confirmar. Ya, ni pero estoy muy desconfirmar. frustrada, espera. Sí, es una batuta. Yes. Let's go. Stop it. Who is the real maestro? Wow, es que qué increíble. Ok. No le pegan a mi niño, ¿eh? Cab 1. Mission. Ok. Ok, pues son... Vale. Mira, están divididos por teams. ¿Te has dado cuenta? Ok. Son los teams. O sea, los... Sí. Yes. Empieza bastante más chill de lo que pensaba. Yes. Cool. Yeah. ¡Llevaba moñitos, Almendra! ¡Oh my god, lleva moñitos! Wow. Yes. Yes. Wow, los movimientos de cámara. Yes. Hombreras. Yes. Wow. Wow. Señor. Yes. Oh my God. Yes. Perdón. ¿Desde cuándo es un action hero? Wow, ¡Ay, señor. Oh my god. ¿Qué pasó? Ah, era Jun. June. ¿Pero qué nos está viendo? Yes. Wow. Qué increíble. Oh. ¿Qué fue esa perspectiva? ¡Ah! ¡Qué bueno! Los matchups con los cambios de luz son increíbles. ¡Qué bueno el mensaje! Wow. ¡Qué bello! Increíble. ¡Yes! What's going on? Almendra. I don't know. Minky? I don't know. It's Minky. It looks like me. Yeah. What's going on? Please don't tell me. I can't. No jump scares. What? What? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado? I don't know. Pero qué cambio de musicalidad. Oh my god. Yes, let's go. Wow. Uchi en su vilanera. Increíble. Yes. Ah. Yes. Yes. Y así. The real maestro.
¡Wow! Dame un momento que yo procese todo esto. ¿Qué? I kinda need to read the lyrics. I did not read anything. Yo, de la mitad para atrás. I didn't La read segunda anything. mitad ya ha salido con un peleándose y me perdió, la verdad. No, yo no he leído nada. Wow. Yo sí que he leído bastante. ¿Quieres que leamos las lyrics para hacer un comentario? Ok, Yes. danos un segundito que nos centremos un poco. No sé qué Play es. one standard scherzo. pitch es un tipo de movimiento. Imagino. Usando la notación musical para indicar que un pasaje se debe tocar de una manera juguetona, graciosa. Claro, sí, es una indicación como piano fuerte. Whatever. And the drum and bounce the string. I love that. Seventeen tiene esta cosa, o por lo menos en las que he visto, de esta repetición de como Kunchi Pachi y ya. Es decir, me gusta mucho cómo las lyrics se compaginan con la música. Es decir, cuando dice como que la parte de techno es cuando entra la parte de techno en la música, ¿no? Entonces se compaginan. Está muy bien pensado de esa forma y como dice, estas combinaciones locas que hace porque no pensaba que la canción iba a empezar como empezó, porque empezó bastante tranquila. Pensó como que bastante, I don't know, chill. Como que... Sí, y va building up. Y Además, poco a conforme poco- va mencionando. Como tú Es decir, dices. entra un beat muy duro al principio, pero luego termina. Porque el coro no es tan hyped. El primer coro es bastante tranquilo. Y luego el segundo coro ya tiene como que un poco más de instrumentación atrás. Y ya el tercero es como que la explosión de todo, ¿no? Sí, de hecho acepto este cambio, pero como tú dices, como menciona todos los elementos con los que va jugando y refleja muy bien el debate que estábamos diciendo y mencionando, ¿no? O sea, creo que vive muy bien con lo visual, con lo sonoro y con lo que está diciendo en las lyrics. Es increíble. Si puedo decir algo, que me gustaría ver más de la coreo. Sí, Porque vemos poco. Sí, pero vamos, por ya afinar. ¿Cómo de increíble es visualmente este envío? O sea, los efectos están tan bien me hace hechos. recordar mucho a Ready Player One. Sí, es que es ¿Sí, no? ese vibe cyberpunk. A mí, yo estaba pensando en... Es que no me sale el videojuego en el que estoy pensando. Luego lo meteré, pero es uno de estos de alienígenas cosas. Pero es esa vibra de estar en una espacial infiltrado, los colores, el contraste, el verde con el rojo, con el amarillo, la iluminación, los... ¿Cómo se llaman? ¿Neones? Sí, pero no son neones. ¿Fluorescentes? Sí, los fluorescentes, gracias. Es justo este mix de lo moderno con lo antiguo, porque Y además también- el contraste que pasa de eso súper oscuro y súper sombrío No- a esto súper blanco, súper limpio, súper etéreo. ¿No crees que es como un contraste entre cómo eran las dos corrientes de la tecnología? ¿Te acuerdas? Sí. Estaba como Akira y luego estaba el otro. Total. Es que ¿No? es esto, este aséptico totalmente ajeno, ¿no? Como fuera de este mundo, pero porque se siente eso, como un quirófano. Sí, es que hay como dos corrientes. No tengo ni idea. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Pero era una que es como súper gritty, porque también demostraba un poco la desigualdad en el mundo. Sí. Y Que luego sería esta. Exacto. Sí. La verde, la que vemos en el Espera. pasillo. El videojuego que yo quería decir era como Dead Space y estas cosas. Pero bueno, luego tenemos esta corriente que es la blanca, casi como decía Lucia, de quirófano, que es un poco en la que la tecnología está como disponible para todos y nos convierte un poco en robots, drones. Sí, de tipo 2. Y está muy bien reflejado aquí porque también lo vemos en como los match cuts más adelante, ¿no? Sí, es que todo el tiempo el contraste. Y creo que también refleja como muy bien el Uncanny Valley. Como de esta nueva realidad también. Porque es nueva, ¿no? Que es lo que están diciendo. Sí. No está ni bien ni mal, simplemente es
es nuevo y estamos aquí experimentando y pasándonoslo bien, básicamente, y es perfectamente válido. Y me gusta cómo lo hacen también en la propia canción, que experimentan bastante. O sea, esto es... Yo que he escuchado bastantes más cosas de Seventeen, súper diferente. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que están experimentando un poco, ¿no? Yes. En esta toma vemos, mira, por ejemplo, ves a Hoshi aquí. Que ves que glitchea. Por eso me hace pensar un poco en Ready Player One. Ya. Y que en realidad este es un mundo digital en el que tú te logueas y estás ahí, ¿no? Claro, porque además estamos viendo los que están fuera y los que están dentro, ¿no? Es que me encanta. Es que me encanta. Además te hace ser muy consciente de cuándo estás dentro y cuándo estás fuera, ¿no? Porque aquí te ha sacado del lugar y vemos aquí a Uchi, maravilloso, increíble. ¿Cómo revienta? Es que es increíble, lo siento, me encanta este vídeo. Además como... A lo mejor estos match cuts o estos cortes rápidos que hace parece que no están conectados entre sí, pero acabamos de ver como el coche ha traspasado y aquí vemos a Mingyu y dentro está de este plano el cochecito circulando. Sí, o sea, sí, conecta y muy bien. sale. Sí. Sale de ese coche, Conecta ¿no? muy bien unos planos con otro, aunque parezca que son cosas totalmente inconexas. De nuevo, ellos están dentro de la máquina, los vemos como en la sala, en la mesa de mezclas. Y estas cosas, como este paraleliza. Me gusta como que esté como hasta out of frame. Lo del robot y tal. Me parece súper lindo. Buah, es que creo que está tan bien hecho, tan intencionadamente. Vernon nunca lo he visto con este pelito, me encanta. Y también de alguna manera están diciendo out with the old, ¿no? Porque no paran de crashear los coches y tal. O al menos como para experimentar, ¿no? Me encanta este efecto de distorsión. Madre mía, que me quiero mucho. Cuando salió con el moñito casi me da algo, Por favor, qué re lindo, es que le quiero tanto. Uchi en su vilanera. He looks so cool. I can't. He looks so cool. I can't. Uy, he parado esto, que bien, Lucía. Increíble. Joder, es que constantemente los planos me parece que están tan bien ejecutados. En todos tienen como esta super perspectiva. Sí, y están están un gran angular, ¿no? Sí, y están todos como muy recargados. Y con la distorsión te hace centrarte mucho en lo que está sucediendo en el fondo. Pero a la vez te recarga mucho el frente porque tienes toda esta perspectiva. O sea, todos los niveles están muy cargados, me gusta mucho. Sí, y todos los planos están en movimiento. Sí. Es decir, la cámara siempre se está moviendo. Además de las personas que salen. Pero la cámara siempre está haciendo zoom out o zoom in o Es que está haciendo movimientos laterales. Nunca tenemos como un Steadicam. Me encanta. Lo cual también hace que tenga más ritmo el video, ¿no? Que vaya como más rápido. O sea, me encanta esta transición con el match cut sobre saturado de... ¡Qué increíble! Es que es chulísimo. Y me encanta una cosa tan sencilla como que están aquí las televisiones con lo que... O sea, literalmente están reproduciendo todo. Pero lo magnifica todo. Sí. Tanto. Y lo hace verse como muy... Inception, like. Sí. ¿Cómo no? Como un El sueño suelo dentro de un sueño. reflectante. Sí. Y este plano de Minga, como de increíble es. Es increíble, sí. Con los brazos. Es que... Es tan chulo. Es que es muy chulo. Es que no puedo... No sé qué más... Parece que no estamos haciendo absolutamente nada, pero es que es muy chulo. Y Es decir, reciclan un Dino, montón de escenarios, en realidad. Buah, me parece increíble. Es decir, señor, you ate it. Estas proporciones... Es increíble. Es que me encanta el estilismo. Es... Pues que es lo que te digo, es perfectamente la mezcla, lo que están queriendo transmitir, ¿no? De lo formal, informal, nuevo, viejo. Y de nuevo, wow, los efectos increíbles, increíblemente hechos. Qué bonito, qué bonito. Y luego tenemos como Action Hero Wonu peleándose con los robots fuera. Dame un momento. Es increíble. Oh my God. No sé si A5 significa algo, por curiosidad. Sí, ya que estamos, por favor. Ya que estamos, alguien infórmenos.
¿Cómo de bien lo hace mi niño? Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Es Bueno, como está muy- grabado es increíble. Sí. ¿Era necesario que estuviese lloviendo? No lo sé. Nos gusta mucho. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Pero sí está muy bien grabado porque tiene como estos Muy slow dinámico. motions, De hecho, rapid mira, motions. es que has visto... imagino que será parte del plot, pero los señores llevan cámaras en los cascos. Claro. So, Sí, es que siento cómo que de es- increíble ha sido el plano que he parado con el mega músculo de Wonu. Gracias, Lucía. Qué chulo. Es que, de nuevo, mira lo cuidada que está en la luz. Es que no puedo. Very nice. Very nice. I just... Es un momento de verdad. Qué bien. ¿Y Luego llegamos Jun? aquí a la parte del teatro también increíble. Es decir, las proporciones de Jun aquí también son... Es que me encanta. Es que es increíble. También de nuevo, o sea, me falta pillarle un poco más a la historia. En plan, porque tenemos a unos que están a gustísimo viviendo en esta nueva era. Y luego tenemos a los que se están peleando. Guay. O sea, quiero también representar, me estoy poniendo yo aquí muy... el conflicto que hay en la actualidad con todo lo de la IA y estas cosas, o sea... Yo creo que es un poco tipo Matrix. No, yes, but I'm asking like, what's the point? Eso. Okay. Tipo Matrix. De que hay gente que pues que no quiere vivir en la realidad que está creando la tecnología. Y hay gente que está muy a gusto con ella. Igual, en cualquier caso, ellos como que lo están dirigiendo, ¿no? Y controlando de alguna manera. Es un poco el mensaje también que hay. Es decir, pregunta. Ya, Al final dice quién es el maestro. ya. Entonces, como, ¿quién está dirigiendo? Nos está preguntando. Ya. Está lanzando. Claro, ¿quién controla Claro, a quién? ¿quién controla a quién? Que es una pregunta bastante compleja. Cuando ha salido lo del Ya, point of view, es que como era tan inesperado, No. me ha encantado. Ha sido- Me ha encantado. Qué chulo. Qué chulo. ¿Qué pone? Moving too, fast. Content will remain. Will remain something until you slow down. I can't read. Está muy borroso. Hago lo que puedo. Qué chulo. Y además se ve eso. La gente en el techo. Ah. It's so cool. It's so cool. So cool. So cool. Joder, es que me encanta. Estos matchshots son increíbles con la luz en medio para marcar el cambio de escena. Muy, muy chulo. Es que es muy chulo, Almendra. Está todo muy bien pensado, muy bien planeado. Es tan chulo. Esta toma de aquí ¿El me de John puede Han? encantar. Es decir, con las... Sí, porque tenemos los triángulos un montón. Tenemos el triángulo... Todo el tiempo. Con los dancers tenemos el triángulo atrás y tenemos un doble triángulo, pero además es que la cámara viene de abajo, entonces se le ve a él como en la punta de ese triángulo. Es increíble. Usa muy bien la perspectiva todo el tiempo. Está en ¿Cómo de bella es esta persona? No puedo más. ¿No puedo más? No puedo más. Esta también escena con me los- encanta. Vernon lindísimo. Me encanta. Vale, ha llegado el momento aquí... Me ha asustado, ¿eh? Yo aquí lo he pasado mal. Digo, no sé qué va a pasar, pero lo estaba pasando muy mal. No me gusta esto que te hagas con la música. No, es aquí Wonu modo combativa. Y es que quería ver... Porque era Jun. No, Porque- era Minhao. Vale, pero eso, entonces era como... Tenemos al equipo combativo y al equipo... Sí, además, mira las dos luces. Claro, distintas, claro. El amarillo contra el rojo. Claro, por eso también quería como ver de qué iba el combate este, ¿no? Creo que sí será. Pero me ha gustado. Y en realidad son los dos mundos colapsando, ¿no? Ujú. Juntándose. Esta parte de la coreo me encanta. Sí, un montón. Sí, muy chulo. Mira la diferencia entre DK y Gucci. Let him be. I love it. He's small. We love him. Yes. He's so powerful. I wasn't saying anything bad. De nuevo, la perspectiva, los triángulos. Es que no hay un plano descuidado. Esta transición también increíble. Que aquí es justo cuando dicen, y ahora vamos a cambiar las cosas. One sec.
Esto no ha terminado. Yes. Y entramos a este Cronómetro. increíble con un piano. Que este es donde estaban haciendo skits Sí. antes. Que también el cronómetro al final es un símbolo de control, ¿no? Sí, está controlando es un baremo. el ritmo, ¿no? Si te sales de él, pues... Qué increíble. sí, Me he de decir, me encanta el outfit que más me llama la atención. Es el de Jun. Ya sabes que a mí me encanta ese corte. Bueno, Jun y no sé quién hay detrás con el lacito. Pero los pantalones cortitos. You know, este estilo. Me encanta. Y no sé quién lleva... Alguien lleva la chaqueta de cola. Que no recuerdo quién. Ah, bueno, no. Gucci lleva algo Uzi colgado. También, sí, Uzi también. No. Por ahí van las tijeras. Todas las tijeras de Corea, quiero que se metan todas a un baúl y las tiren al fondo del océano. Por favor, tírenlas todas. Ay, me encanta, le quiero tanto a Almendra. Wow. Además, me encanta esta parte que es como súper Mira, chill. Es Vernon que tenía. Ese es ¿La el chaqueta de lacito. cola? El lacito. Mm, ¿O no decías no, eso? no. Wow, es que me encanta. Me encanta. Jope, qué bonito, Almendra. Es muy bonito. I can't. No. Como todo un poco a destiempo, no sé. Me gusta como una toma tan simple, ¿no? Lo de la gente andando en círculo, pero va hacia atrás. O sea, por eso decía lo del Uncanny Valley, como cosas que te generan disconfort. Claro. Como que no hay nada mal, pero hay Que pero no están de es la todo norma, bien, sí. claro. Entonces me gusta cómo han usado ese sentimiento. Yes. Increíble. Así, bueno, aquí está lindísimo. Dadme todo el contenido de Dark Team. A Almendra creo que le da un poco igual. Creo que tú eres la perfecta definición de soft stand y yo soy perfecta definición de hard stand. Please. I beg you. I beg of you. I love them in all their No, I love them in all, but... Wow. What a trip. Sí, I'm like overwhelmed. Yo necesito escucharla en bucle y tengo una... Viendo esto necesito escuchar el disco entero. Necesito saber qué sucede. Necesito ver todas las performances en directo de esto. Madre mía, los stages, los outfits de Almendra. We can do that. Por cierto, sé que Scoops ahora mismo lleva el pelo rojito. ¿Ah, sí? Ya. O sea, lo lleva faded del concierto. Ah. Pero aquí no estaba con el pelo No, rojo. aquí no. Ah. Por eso que I want to see the performances. To see what they look like. Really. Currently. Yeah. Wow. Es que me he quedado loca. I was not expecting this. It was so good. Bueno, que nosotros tenemos que ver. A falta de un dance practice, Vamos a ver los fans. vamos a ver los fans. Sí, si sacan un dance practice lo podemos reaccionar. Oh, hombre, yo lo voy a ver. Podemos reaccionar a un dance practice y una live performance. No puedo. Claro, te iba a decir, yo no puedo ver ninguna performance hasta que veamos el dance practice. Me cago en la leche. Bueno, no si quieres. Tú puedes ver lo que quieras, Lucía. No, Tú pero tengo que sabes- reaccionar. tú No sé, sabes- pero no sé cómo es el baile. Pero es que tú sabes que en nuestro canal siempre es como que Lucía ya ha visto todo y Almendra no ha Ya, visto pero nada. ya que tenemos la oportunidad de que yo no he visto las cosas. Bueno, sí, ahí es tu self-control. Bueno, Porque yo ya- yo me puedo controlar. Ya, yo ahora voy a meterme a TikTok, ¿eh? Y voy a ver los challenges. Entonces, Pero hemos visto esa parte de la coreo. es decir, tú puedes ver la coreo, no, pasa nada. No, it's fine, it's fine. I'm just like... You suffer. I don't particularly suffer. Escuchar la canción sí. Pero lo demás. It's fine. Ok, pues vamos a ver. Aquí sí que no tenemos subtítulos, así que no nos vamos a enterar ni de mierda. De nada. Tú no vas a poder ni siquiera leer los fanchats. No pasa nada. No pasa nada. Nos vamos a divertir con Seventeen. Un wompo. Un wompo. Un wompo. Sí. En fin, vamos a ver los fanchats. Me encanta esta tipografía. ¿Ves? Ah, chido. Lleva el pelo faded.
Sí. Very cute. Very cute. That's so cute. John Han Vasca me encanta. Y el mulet de Hoshi. ¿Ves? Best album 17 is right here. Un pop. 얼마나 어려울지 굉장히 저희가 뒤에 아무래도 뮤직비디오나 뭐 이런 영상들을 보셨을 Me encanta. ¿Te acuerdas que vimos en el guide que su lightstick Es súper brillaba hermoso. como Sí que es. es un arma, literalmente? Sí es. Sí es. intenso. No puedo con Wonu Dark Academia vibes. Ya. I'm literally going to fucking die. 하우스가 들어간 브레이크 댄스가 있어요. 그렇죠. 거기에서 굉장히 저희도 숨없이 댄스 브레이크. Breakdance. 일부러 하우스를 쳐야 돼요. 저희가 하우스 Dique Rubio, perdón, no hemos hablado de ello. No lo he visto nunca jamás. Me parece que va tan lindo. Ya, y Me quiero sí, tanto. y con las lentillas que tenía. Uf, no me gustan mucho los ojos Ah, sí, artificiales. a mí sí. O sea, cuando se ven naturales sí. Pero es que quedaba muy bien con el. No, con quedaba el muy bien concepto. con el vibe, pero simplemente no, me gusta más así. A mí It's- también, pero va- I feel it very impactful. Cookísimo. Van hermosos todos. 그 부분에서 저희가 쉼없이 달리잖아요. 캐럿분들도 쉼없이 달리게 돼요. Los aventinos hablando nosotras. ¿Has visto qué guapa? Pero es que si no nos enteramos de nada, ¿qué vamos a decir? ¡Qué guapa! 마지막에도 그 동작을 저희를 보고 따라해주시면 음악 시간 때 배우셨을 거예요. Joshua parece que estuviera está en otro mundo. Está como. Vale. Joshua está esperando a que le traigan su comida. 컴온! Aventino, chivo. Bono tiene una espada láser. ¿Cuál soy yo? Ah, yeah, okay. We can do that. Fernando le da igual todo. Está como. Vale. Mira, Musi. Prima pequeña que no sabe lo que está haciendo aquí, que no has podido dejar a la guardería y simplemente está ahí. Perdón, ¿eh? ¿Y Mingao qué? Bueno, mira, Disociada. no está ahí bailando. Mira, eso es como que. Dubero. Cero, cero. 17. That's 17. Ok. Somos. ¿Qué es? ¿Qué es? 17. 17. ¿Cuándo? 17. ¿Ok? 17. 17. Life. Good life. Goodbye. Baby. Sí, bueno, se lo está pasando a grande. Aunque Jun y Scoots también, ¿eh? Y mi hija también. 17. Es que ya es como. I give up. A gritar. Muchi, ¿dónde estás? Está disociado. ¿Qué le pasa? Que no quiere estar ahí, es lo que pasa. Que le chequeé el pulso. Por favor, no se mueve, está respirando. Auxilio, míralo. No puedo. No, mira, se mueve un poquito. 17. 17. Ok, ahora se mueve. 17. Goodbye. Good life. Goodbye. Bam, 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 bam. A tempo.
literal. Me cago en vuestra No, vida. no. ¿Qué dice ahí? No, sus nombres. Ah, son... Joder. No. I'm sorry, no hemos llegado a ese nivel todavía. I'm going to try to keep up reading. Okay, Just, you do you. I'm just reading stuff. Chivo he macho. 17. 17. 17. Hue chivo he macho. ¡Ay, baile! ¡Oh! ¿Cómo sigue el baile? ¿Cómo sigue el baile? Sí. Espera. Ay, no le da para atrás. 17, hue chivo he macho. ¡Qué lindo! Pero me gusta. Gracias, Bingyu. Magimac, otra vez, nos van a enseñar. Pero me encanta que se pueda hacer con el lightstick. Gracias. Igual son muy fáciles los fanchants. Menos los nombres. Sí. But, you know, they're... Bueno, los nombres will get there. ¿Lo vais a hacer o no? 멋지무대로 캐릭터를 보도록 하겠습니다. 지금까지 샘플이었습니다. Ah, no, no lo van a hacer. Nosotros aquí. Hago un error en traducción. He entendido que decías un gong Magimac y yo la última, venga. Última vez. Jambón, no. Ay, qué feo. Ay, socorro. That was very nice. Vamos a ver. Es decir, Uzi estaba en otro lugar. Uy, solo estabas... Podría haber sido una estatua de Uzi. Literalmente un NPC. Ay, socorro, que le quiero mucho. Muy gracioso. Mm. Pero sí, los maxes no son tan difíciles. Además, eso, ya el estribillo de por sí podríamos cantarlo. Sí. So, Yes. wow. Yes. I am shook. Me too. Very shook. La verdad que quiero ir a verlo, ¿no? Ya, es que tiene tantas cosas que te puedes fijar. Me gusta mucho. Qué increíble, tía. La verdad es que no... Es que no me lo esperaba. Sí, yo no sé qué me esperaba. Sí, Pero esto era para nada. pero no... Para nada. No esto. Pero me ha gustado. Increíble. Me ha gustado. Y vamos a recuperarnos de esto. Básicamente. Sí. Seguid atentas al canal, como ha dicho Almendra. Seguimos reaccionando a partir de donde lo hemos dejado, que es... no, es Ajunais. Ah, too nice. Ajunais. Vamos a seguir viendo Boom Boom, Don't Wanna Cry, Change Up, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechamos este vídeo perdón, para lanzaros la pregunta de que sabemos que tienen envis japoneses, pero Y en también principio solos. y también solos. Hemos metido como solo 17 content. Si queréis o si nos recomendáis que reaccionemos también a los envis japoneses, porque yo personalmente es que ni conozco las canciones. Entonces aquí de nuevo os pedimos vuestra ayuda. También es difícil reaccionar a cosas japonesas. Sí, también por temas de copyright y tal, pero bueno, si nos decís... We can work around it si Claro, lo queréis. claro. Si no lo queréis, no pasa nada. y si nos aporta también como nuevas caras verlo. Entonces, eso, de verdad que muchas gracias siempre por las respuestas porque nos ayuda mucho en esto que vamos a ciegas. Así que eso, seguiremos adelante con esto. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.